Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Su pastor amigo, el hermano Rubén Polanco, con la meditación dominical. La puerta abierta tiene oposición. El texto clave, Primera de Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. En el nombre de Jesucristo, que tu palabra corra con tu autoridad de tu muerte y resurrección en medio de este mundo, se enseñoree de las tinieblas y del efecto al corazón, al alma, en el momento que le escuchen. En Jesucristo. Amén. La puerta abierta tiene oposición. Una frase digna de usar las neuronas, la mente, la experiencia, el alma, el corazón, todo su ser, la edad que tenga, el lugar donde vive en el planeta Tierra, y la aplique a su vida y traiga testimonios suyos que en algún momento de su vida las cosas marchaban bien, pero salieron penumbras. Pero al usted levantarse y continuar, el sol de justicia salió del otro lado del mar y cruzó usted como el pueblo de Israel en victoria. Un texto que nos impactó esta semana. Digo, pareciera que hay incongruencia. Se oponen los significados. El apóstol quería predicar en su amada Corintios, pero estaba en Éfeso. Y en Éfeso el asunto se había tornado muy bueno y se había tardado un poco. Tenía que pasar por Macedonia. Pero él envía esta carta. Dice, se me ha abierto una puerta grande. Pero noten las palabras que marcan el texto o la meditación del día de hoy. La puerta abierta, pero tiene oposición. Dice que era grande, pero no solo grande, dice que era eficaz. Esa palabra da una connotación mejor. Yo me supongo figurativamente una puerta grande de tantos metros de altura, para hablarle figurativamente, pero aplíquelo espiritualmente, y tantos metros de anchura, bien pavimentada con su respectivo jardín, y quizás en estos tiempos con toda la tecnología, nada más le pongo la huella, desde el carro muevo el chip y se abre. Era eficaz. Había productividad, era buena. Y tratándose de los negocios, el Señor estaba allí. Entonces parecía que todo iba bien. Pero luego de eficaz hay una coma gramatical y dice, y muchos. No eran 3, 4, muchos eran los adversarios. ¡Qué tremendo! El apóstol trataba de explicarle a ellos las razones por qué se había quedado. Ya les dije, en Éfeso. Y él notaba eso, que las cosas estaban dando, pero había lucha. En los negocios del Señor Jesucristo, en el plan divino, que está teniendo un cumplimiento en el planeta como nunca antes visto, dentro y fuera de la iglesia, en los 5 continentes, en el lugar donde usted viva. Está teniendo una apertura profética muy genial, de mucha meditación para aquel individuo que verdaderamente nació del agua y del espíritu. Y como que tenemos que hacer un alto y replantearnos verdaderamente dónde estoy caminando. Estoy en la puerta eficaz, grande, hay oposición, todo marcha bien. Hacer el análisis correspondiente
para saber que estoy como el coro. Cada paso que doy, lo doy con Cristo, con Jesucristo, con Jehová, con Yahweh. Cualquiera que sea el nombre en que lo motive y lo inspire usted a buscar a aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros, me incluyo, pecados. Si usted es primera vez que nos escucha, segunda vez, no asiste a una iglesia, presta atención al mensaje y ábrale su corazón a Cristo y pídale que usted pueda ser un buen cristiano y congregarse con buenos cristianos y echar adelante en la puerta grande que Cristo abre, y es eficaz, pero tiene muchos adversarios. Yo me pongo a pensar, la misma vida nos enseña que la vida es una lucha, una batalla. Siempre medito. En esos días hablaba con un varón de 80 y tantos de años, creo que son 84. Y él meditaba cuando su madre lo dio a luz. Y yo siempre medito ese punto. Científicamente ya está comprobado que el feto, sus 8 o 9 meses que pase en el vientre de su madre, está feliz nadando en una gran piscina. Todo se lo dan, todo es tranquilo, excepto los embarazos que no funcionan muy bien. Pero para que brote la vida hay un gran trauma, tanto en aquel feto que se volvió un niño, una niña, como para la madre. Al brotar la vida hay mucho dolor, hay mucha angustia, mucha inversión, porque la madre, todas sus partes creativas, por así decirlo, en una frase, son expandidas al máximo, depende del producto que traiga, si es grande o pesado, sufren. Y el feto, cuando es expulsado, sufre. Lo sacan de una piscina natural que Dios me puso aquí y me sacan de allí bruscamente. Salgo de cabeza cuando hay buen parto y caigo allá y me agarran unos tipos grandotes y me dan una nalgada que tengo que llorar. Y esto es un trauma, que es lo que está pasando. Pero para que él venga a la vida, tiene que pasar por eso. Las puertas abiertas y eficaces traen lo que dice nuestro texto: oposición. ¿Escuchó? Oposición es algo que tú quieres ir para allá, pero hay una pared que está allí, que está allí. Si tú quieres y tienes que llegar ahí, tú tienes que ver cómo la vences. No es si quieres o puedes, es nosotros los que hemos creído en el sagrado nombre de Jesucristo y en el libro de los libros, los que creemos, no los que rebatimos o no creemos o lo seguimos a media o buscamos palabras que nos ayuden a los que creemos en toda la escritura, le tememos y tratamos con la gracia de Dios hacerla vívida en nuestra vida. Realmente tenemos que tener claro que hay oposición para ser buenos cristianos en la tierra y llegar aquel día a las bodas del Cordero. Yo pienso un poco en la zarza. Dice que era un arbusto de poca consideración, crecía en el desierto. Pero aquella zarza específica que usó Dios para captar la atención de Moisés tuvo una transformación repentina. Un buen día comenzó a arder y resulta que no se apagaba. La Biblia no especifica si era una realidad o eran varias alrededor, pero lo que pasó era que el fuego no se apagaba. Cuando algo no se apaga, eso va generando un calor. Aquella planta se va a morir. Pero ella estaba siendo eficaz para un llamado divino del Creador que la había formado, pero estaba pasando por un trauma. Y si seguimos meditando en la misma figura del llamado, aquel hombre llevaba una vara que en algún momento perteneció a un árbol y fue arrancada y quedó siendo vara
Pero aquella vara fue la que abrió el mar. Los procesos de Dios son puertas abiertas eficaces, pero tienen una gran oposición. Por ende, sufren cambios que no son normales para cualquier mortal. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he allí todo. Es nuevo. Y dice, y te ceñirá otro y te llevará por donde tú no quieres. En otras palabras, va a haber costumbres, caprichos que tenías, que te gustaba, que ya no es posible. Y también vas a pasar por momentos de dificultad. Mire lo que dice Efesios 4:5 hablando. Capítulo 4, versos 4 y 5. Extractos de ese texto hablando de oposición. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar los propósitos. ¿Qué palabra nos trae? Corrijo, el libro de Esdras en el capítulo 4, versos 4 y 5, extractos de dicho texto. Dios había levantado un liderazgo porque había decidido construir un muro, pero había tal oposición que usa la palabra intimidación, que hoy a muchos cristianos nos quieren intimidar. En la universidad, en el trabajo, en la familia, en el vecindario. Hay una manipulación psicológica en este tiempo, hasta dentro de la iglesia, muy fuerte. Te quieren intimidar para que tú no sigas correctamente los pasos que dice la palabra. El evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, el llamado de Dios es una puerta grande, muy grande, eficaz, pero tiene oposición. Y no solamente los intimidaban, habla Esdras 4, versos 4 y 5. Y lo atemorizó. Había atemorización para los propósitos de Dios. No era cualquiera que había mandado todo este asunto con Nehemías y Esdras. Pero los querían atemorizar. ¿Y para qué? Para que no edificaran. Tú que me escuchas, que quieres vivir un evangelio puro, tus vecinos, el ambiente, el entorno donde tú estás, te van a querer intimidar, atemorizar, para que tú no edifiques la salvación de tu vida, de tu iglesia, de tu familia, de tu nación, de tu entorno, o las almas, o el trabajo que Dios tiene para ti. El mundo ni las tinieblas, y es así porque es bíblico, hasta dentro de la iglesia va a haber mucha intimidación, va a haber mucha que aterrorizan aún a líderes, y va a haber muchos escándalos a nivel continental, en los continentes nacional, de provincia, de estado, de rubro, para atemorizar a los verdaderos creyentes que deseen, porque la puerta es grande y eficaz. Pero hay oposición. Miren algo más. Sobornaron, dice, a los principales consejeros, no a cualquiera. Había plata de por medio. Usted me dirá, es un tema de mucho peso. Hoy en día, en el planeta Tierra, incluyendo a todos, toditos, todos los seres que viven en el planeta, por la plata. Alguien decía que don dinero es tan fuerte que la tuerca más oxidada, el tornillo más apretado, se afloja con el aceite que se llama don dinero. Se soborna. Y se hacen muchas cosas
con tal de parar el plan de Dios. ¿Y a quienes sobornaron? A los principales consejeros. Escuchemos bien, aquellos que tenemos algún tipo de liderazgo, grande, chico, mediano, grandote. El enemigo, los que están alrededor, nos pueden sobornar. Estoy predicando palabra de Dios. Esdras 4, verso 4 y 5, y corrobórelo. ¿Para qué dice el texto al final? Lo dice, para frustrar sus propósitos. Es grande, eficaz la puerta del evangelio, pero tiene oposición. Hay quienes quieren frustrar los propósitos de Dios. Y no es más de lo mismo. Yo seguiré predicándolo y creyéndolo y buscando el rostro de Dios y gritándolo al norte, al sur, al este y al oeste del planeta. La principal profecía que se tiene que dar antes del arrebatamiento, las bodas del Cordero, o que Dios envía a buscar a su pueblo para sumergir este mundo y el reino de las tinieblas en el infierno, es la apostasía en la iglesia. Eran los principales consejeros, pero hicieron todo eso para frustrar los propósitos de Dios. El desaliento y el temor, grandes obstáculos para hacer la obra de Dios. Y es lo que nos da la intimidación, el que nos atemoricen, el que nos sobornen, el que frustren. A veces tienes un plan de Dios, un sueño de Dios muy bueno, pero llega aquel monstruo mundano de las tinieblas con carpa eclesial o política o de vecindad o de familia o tus propias debilidades, y entra el desaliento y el temor y obstaculiza el desarrollo y el trabajo que tienes que hacer para Dios. No para nadie, no para las matemáticas terrenas, sino las espirituales, poderosas en Jesucristo, que son eternas. Querían intimidar, paralizar, te impiden actuar. Y a veces hay que enfrentar estos problemas en un momento de grande bendición, donde hay puerta abierta, como Pablo. Pablo tenía puerta abierta, pero él dice, muchos, con ese al final, muchos, los opositores. Pero con la ayuda de Dios, el apóstol Esdras, Nehemías y todos ellos vencieron. Estar firmes con los verdaderos creyentes. Decirle al desaliento, al temor, a la intimidación, a la venta, al manejo de dinero, como dice el texto, soborno. Párese firme. Venza la tempestad y créale a Jesucristo. Él proveerá por encima de todo. Mira lo que dice Hechos 13:8. Pero le resistía Elimas el mago, procurando apartar a la fe del procónsul. Era la principal autoridad de aquella región. ¿Y quién estorbaba esa puerta amplia? Lo estaba evangelizando, enseñando el apóstol Pablo a la mayor autoridad. Pero ¿quién se levantó en contra de eso? Y dice que estorbaba, pues. Elimas lo trataba de apagar. ¿Por qué usted cree que? Porque ahí lo dice. Era un servil de Satanás, y a Satanás nunca le conviene que la luz llegue a brillar para que vean que vive con alacranes, cucarachas y ratas. De las tinieblas Jesucristo reprenda. Hay que pararse firme para los negocios de Dios. Y vuelve y nos dice Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Quién era? El sumo sacerdote Josué, el representante del pueblo elegido de Dios, Jerusalén. Y estaban tratando de desviar, enjuiciar
y a duras penas salió del incendio. Dígame que no hay oposición. Y mientras más grande sea tu cargo, no es solamente lo que dice la palabra, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Es que Satanás tratará de intimidarte, de sobornarte, de hacer tantas cosas para que tú no hagas la voluntad de Dios o tú falles a la palabra y ya dejes de ser el instrumento útil en las manos de Dios. Usted que me escucha por primera vez, no se extrañe si usted le está gustando esta palabra y en su corazón, en su alma, usted está sintiendo algo de Dios, que tenga oposición en la familia, hasta vaya a una iglesia y usted se entere que es de corte empresarial, no de clase evangélico, o que los vecinos, o que sus propios vicios. Todo eso usted tendrá que vencerlo si usted quiere vivir correcta y piadosamente delante de Dios, porque se le está abriendo una puerta grande, eficaz, pero hay oposición. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, no solo tú. Por eso es que 2 Corintios 12, 12 al 13 nos dice. 2 Corintios 2, 12 al 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió, vuelve el apóstol, puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por haber hallado a mi hermano Tito, por no haber hallado a mi hermano Tito. Yo me ubico allí y le hablo a los hombres de Dios que de una u otra forma Dios nos permite ocupar púlpito o vocear su palabra a un grupo grande o chico. El hombre de Dios tiene mucha intimidación, llegan con muchos sobornos hasta cerca de tu círculo cero, familiar o eclesial. El apóstol aquí después, yo miro al apóstol Pablo después de Cristo, un gran hombre de Dios en el tiempo que vivimos. Por algo Dios lo usó para escribir todas las cartas pastorales que hoy en día rigen la iglesia y que hay muchos líderes evangélicos, cristianos, religiosos, como usted le quiera poner en su barrio, iglesia, continente, país, que les interesa nada más toman las que ellos desean, pero las que les son y no erutan, no fingen, no nada, es toda la escritura. Yo siempre he aprendido, no por un rubro, por esta palabra y por el Señor, que el que se parta tras un púlpito tiene que ser impecable, dice la palabra, irreprensible. Sufre oposición hasta el púlpito. Si en usted, su liderazgo o familia hay fisuras, usted no es apto, aunque sea el tema y el título en el 1200avo piso del edificio de Cristo, si existiese, es meramente terrenal, porque hay una clasificación para estar aprobado. Si hay alguien que lo conoce, es Jesucristo. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla algo a los hombres de Dios que queremos de una u otra manera vivir piadosamente, porque yo también corro para ver si logro, dijo Pablo. Aquí el apóstol Pablo en este texto está abriendo su corazón, su carga pastoral. No tuve reposo en mi espíritu. Hoy en día los verdaderos hombres de Dios, y me incluyo para la gloria de Dios y lo digo por revelación, trato y comunión con Dios, que no hay reposo en el espíritu por ver las tantas cosas que están entrañadas, calcinadas, enquistadas. En muchos rubros, púlpitos, liderazgos, hermanos que dicen ser evangélicos y nadie, no hay quien se levante y diga esto no está bien. Mucho más en este tiempo que está a punto de venir el evangelio. No me cansaré de decirlo, porque el evangelio lo repite, como hemos visto del Antiguo al Nuevo Testamento. La puerta es grande y eficaz, pero hay oposición. Él tenía carga, no había reposo en su espíritu, porque el verdadero creyente siempre va a llamar las cosas por su nombre, pero va a ser íntegro él, su familia, su púlpito, sus andanzas, que tenga integridad moral en la tierra, en el cielo y delante del diablo,
para llamarlo negro, negro, los chocolates, chocolate, los rojos, rojo, lo verde, verde y lo amarillo. Él va a ser ejemplo. El apóstol decía, soy ejemplo de la grey. Yo imito a Cristo, imíteme a mí. Pero tú no puedes mandar un hijo ajeno si tú no estás con los tuyos bien. Eso es antibíblico. Y en este texto, ¿por qué el apóstol? Miren lo finito del pastorado. Aquí yo le pido a Dios que me dé la vitamina espiritual para resistir, porque realmente a veces no hay reposo en nuestro espíritu. Y cuando algunos púlpitos andan haciendo de todo, las ovejas del mundo y todos los seres humanos, cortan parejo, dice ustedes los evangélicos, su familia, sus hijos, y a veces generalizan. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará, quizá van a ser pocos, pero no todos son iguales. Todos predican el mismo evangelio, la misma palabra. Unos lo hacen para sus vientres, para su gozo, para su familia. Pero otros lo hacen verdaderamente para la gloria de Dios. Porque la Biblia ni Dios va a mentir. Y Dios no anda con proyectos que no se ejecutan. Él no es como muchos de nosotros que hacemos proyectos. Los proyectos de Dios se ejecutan. Y Él va a venir y va a hallar fe en la tierra. Va a haber un remanente fiel. Aquí él se angustiaba porque él iba a ese lugar esperando con ansiedad como apóstol supervisor un informe. Se lo leo. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Él esperaba encontrarse con Tito, porque Tito le tenía que traer una carta y recomendación de las iglesias de Corinto y lo otro, y ver, y él iba a pesar cómo estaba la cosa. Porque el hombre de Dios tiene cargas por el pueblo de Dios, no por la moneda, no por los números, carga de que estemos caminando con Dios. Pero hoy en día pasan atrocidades y no hay quien. No juzgo, pero sí no trato de cuidarme y no practicar estas cosas, porque la salvación es individual. Dame cuenta de tu mayordomía, no del rubro de tu familia. Dame cuenta de lo que yo puse en tu... fueron 3 ovejitas, dame cuenta. Fueron miles, fuiste y fuiste. Fuiste el legislador, presidente de la nación, qué sé yo. Dame cuenta de tu vida. Porque el infierno también hay que dar cuenta, y hay diferentes lugares donde se va a estar con el infierno. Allá también hay grados como los ángeles caídos. Jesucristo reprenda. Hay espíritus inmundos, potestades, principados, demonios. Pero todos ellos ya están condenados. Y así mismo va a haber seres humanos al que mucho se le da. El apóstol aquí refleja la carga de un liderazgo, mi espíritu. Yo les testifico, usted que me escucha, yo puedo repetir esta frase. A veces no tengo reposo en mi espíritu, ver la obra de Dios y el rebaño. Y los pecados, cómo se toleran. Y el mundo en la iglesia, y el diablo sentado, y a veces hasta liderizando y haciendo cosas que vaya. No sé si Dios lo va a salvar, eso le toca a Dios, pero a mí lo que me toca ir a la Biblia. El sabio ve el mal y se aparta. Y es menester obedecer más a Dios que a los hombres. Por eso es que Apocalipsis 3:8 nos dice: yo conozco tus obras, y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo era la puerta? Grande, abierta. Y por si no me entiendes, nadie la va a poder cerrar. Pero tienes poca fuerza. Pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A veces me parece ver a Jesucristo en carne predicando el evangelio. Yo vengo a los trabajados, cargados, a los pobres, los abatidos, los subyugados, como hoy en día. Las finanzas son para 4, mientras los otros son como en América. Los lingotes de oro se llevan para el barco, los indios los cargan. Las finanzas mal distribuidas por todos lados.
Pero Dios vino a esa gente. Tenía poca fuerza. Dios dice que los ricos, los que se tiran llenos de poderes, los grandes, a veces es difícil que entren. Esta iglesia tenía una puerta abierta y nadie la podía cerrar, pero tenía poca fuerza. Pero no había negado su nombre y guardaba su palabra. Yo quiero concluir con una exhortación. Guardemos la palabra de Dios. Tenga el costo que tenga. Tiene opositores. Pero santifíquese usted, su familia. Y si usted tiene algún tipo de liderazgo, sea en la iglesia, en el continente, el país, yo no sé, en su pueblo, en su aldea, guárdese puro, no deje que el poder lo corrompa, no deje que lo sobornen, no deje que lo intimiden, haga las cosas rectas, no de acuerdo al mundo, de acuerdo a Dios. El mundo está caminando mal porque está en tiempo de tinieblas, Satanás ha descendido con furia, tiempos peligrosos, pero nosotros tenemos la luz del evangelio para hacer las cosas bien, porque hay una puerta grande, eficaz, pero hay oposición, pero Dios nos ha dado de su sangre, de su gracia, de su poder. Nada de lo de la tierra va a ir al cielo. Esta iglesia tenía poca fuerza, pero la diferencia, el verbo se hizo carne. Jesucristo estaba con ellos y ellos con Cristo. Y eso establecía la diferencia. Nadie les podía cerrar la puerta. Ni negaban el nombre. Hay muchas formas de negar el nombre. Tomando 4 textos y no hablando de los textos que a veces sí me intimida la palabra y me dice: arregla esto en tu familia, en tu hogar, en la iglesia, en tu trabajo, esto no está bien. Ahí sí no hacemos caso, pero cuando el mundo, el enemigo, algún liderazgo eclesial o político nos intimida y nos soborna, allí sí vamos, es menester obedecer al Altísimo. Por eso es que nuestro tema de hoy dice: la puerta abierta, pero tiene oposición, y el justo con dificultad se salva. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendice esta palabra. Úsala para aquello la cual tú le envías. Y guárdame en especial a mí, mi esposa, mis hijos y el lugar donde me congrego. Guarda mis labios, mis oídos, mi vista, mi ser. Dame la mente de Cristo, unge mis ojos con colirio, de manera que yo pueda defender la verdad tuya, no la mía, bajo tu revelación, tu respaldo delante de quien sea en el momento que sea. Mantén nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Que gracias a ti seamos aprobados por tu puro amor, gracia, poder, sangre y misericordia. Que seamos aprobados y que podamos ser ejemplos de la grey, como esposos, como padres, como algún liderazgo que tú nos quieras dar, como de predicar por las redes. Toca las vidas, toca los corazones, salva líderes políticos, eclesiales, que podamos meditar, reflexionar, y si es de parte tuya, cambiar y ser transformados, devolver como Zaqueo lo tomado, y adecentar la santidad primero en mí, en mi esposa, mis hijos, la iglesia, el liderazgo, para luego que la puerta siga abierta y que los opositores tengan que rendirse. En el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria y la honra, en Cristo Jesús. Amén. Muchas y grandísimas bendiciones.